Le anuncia al mundo que Él está vivo y que está buscando a personas perdidas que se arrepientan para que Él pueda salvarlos a través de su Hijo. Ahora quiero mostrar a través de 3 hombres cómo es que Dios moldeó su carácter y cómo Dios les dio un carácter, permitió que se formara un carácter, pero cuando Dios tuvo un encuentro con ellos, moldeó el carácter de Cristo en ellos para la gloria de Dios. El primero es Moisés. Antiguo Testamento. Para todos aquellos que saben, conocen, entienden, comprenden, han estudiado, han hasta expuesto la vida de Moisés, solo a manera de resumen voy a decir lo siguiente. Moisés nació en un tiempo difícil como el que estamos viviendo, hermanos. De tal manera que en ese tiempo tan difícil, tan complicado, Faraón había emitido un edicto que todo hijo varón que naciera de las israelitas debía ser muerto. ¿A ti te parece que estamos viviendo un tiempo difícil, verdad que sí? La palabra de Dios dice que día a día el mundo empeorará. Y esa es nuestra esperanza, porque si eso es verdad que lo es, entonces también es verdad que Cristo se está preparando porque viene. Pero Cristo va a venir y eso está muy bien. Pero en la generación que estamos viviendo, ¿qué estamos haciendo? El carácter que Dios está formando en nosotros, ¿en qué lo estamos empleando? ¿Qué estamos haciendo con él? Moisés nace, él tiene que morir según el mundo, pero para los propósitos de Dios él tenía que vivir. Tú viniste a este mundo, tal vez te voy a decir algo con mucho amor y mucho respeto, tal vez tu madre tuvo alguna idea de matarte antes de que tú nacieras, tal vez quisieron tirarte por medio de un aborto, tal vez no fuiste planificado dentro de la estipulación de los matrimonios cuando decimos estamos esperando o no estamos esperando un hijo. Pero estás vivo porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios determinó que vivieras y que estuvieras escuchando esto este día. Moisés vivió porque Dios determinó que tenía que vivir, porque Dios iba a hacer algo en su carácter para su propia gloria. Tal vez tú seas ese nuevo Moisés que Dios está esperando y por eso estás escuchando esto esta mañana. Moisés es escondido por 3 meses y después es arrojado a un río. Está indefenso, ¿verdad que sí? Pero hay alguien que lo defiende. Es el mismo que te defiende a ti y a mí todavía en medio de este mundo caótico. Y es que Moisés tiene que ser abandonado en el río para que Dios pueda operar su poder. Y es como Moisés llega a Faraón y llega a palacio. Y es con toda esa vida, 40 años entrenándose en palacio, recibiendo la mejor instrucción que en ese mundo existía, con los mejores maestros que le enseñaron artes, ciencia. Aunado a ello, le enseñaron estrategias militares a Moisés. Pero siendo de 40 años, cuando tal vez Moisés pensó que ya la tenía hecha, como decimos popularmente, Dios mete su mano y lo introduce a una gran prueba. Ahora él va a estar en medio de una gran tribulación. ¿Qué fue lo que Dios modificó en Moisés? Porque la esencia de Moisés era esta. Éxodo capítulo 2, versículo 11 y versículo 12, por favor. Verso 11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés ciertamente era un hombre explosivo e impulsivo.
Un hombre que no sabía cómo controlar la ira, pero que Dios sabía que como lo había creado, si Dios intervenía, Moisés podía llevarle gloria a Dios. Y es que ahora Moisés tiene que salir huyendo al desierto, y es que ahora Moisés, de estar siendo entrenado para tal vez sentarse en la silla del siguiente faraón, ahora Dios permite que Moisés sea un simple pastor de ovejas. Y es que tal vez la educación de Moisés estorbaba tanto para que Dios se glorificara, para que el poder de Dios en verdad pudiera producirse a través y por medio de la vida de Moisés. Y es por eso que Dios lo mete a esta prueba y a esta tribulación. Y ahora, cuando Moisés se le quita toda la gloria y todas las artes que había aprendido y toda la ciencia que ya no usaba para nada, porque Moisés lo único que hacía era cuidar ovejas. Y no se necesita mucho arte, es más, nada de arte para darle de comer a un animal. Y tampoco ciencia, y tampoco estrategia militar, ¿verdad que no? Pero ahora Moisés aparece 40 años después con un carácter completamente modelado por Dios. Capítulo 4, versículo 10 del libro de Éxodo, por favor. ¿Qué quedó del primer Moisés? Ahora Dios se presenta por medio de una visión, una zarza ardiente, y ahora Moisés aparece debatiendo con Dios. Suena hasta chistoso esto, ¿verdad? Pero no es chistoso, porque tú tal vez podrías estar debatiendo con Dios este día y no darte cuenta de esa condición. En el versículo 10, la palabra de Dios dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Un hombre que habrá recibido tal instrucción en casa de Faraón diciendo esto, hermanos. ¿A dónde quedó la gloria de Moisés? La gloria de Moisés y la gloria tuya y mía es haber conocido a Cristo, hermano. Porque no hay nada de qué gloriarnos. Y yo estoy aquí parado sin nada que gloriarme, porque este mensaje, por muy buena o mala estructura que tenga, Dios lo preparó. Y yo solo digo lo que Dios quiere que yo diga. Me importa nada si yo estudié o no estudié, le importa nada a Dios eso. Dios tenía determinado que un día como hoy yo estuviera aquí y tú estuvieras del otro lado escuchando este mensaje, porque Dios quiere gloriarse en tu vida y en la mía. Y ahora Dios no ha terminado con el carácter de Moisés, porque Dios lo regresa a Faraón. Y Dios hace algo. Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Qué está haciendo Dios si no sigue moldeando el carácter de Moisés? ¿Qué estás haciendo, Dios? Muchas veces es una pregunta que suena constantemente en tu mente y en la mía. ¿Qué estás haciendo, Dios? Dios está trabajando. Jesús lo dijo enfáticamente: mi Padre y yo hasta este día trabajamos. Dios, por medio de las pruebas, envía las plagas y Moisés va aprendiendo, porque Moisés se va echando para atrás y el carácter que Dios quiere va echándose para adelante. Su carácter está siendo moldeado. Me tengo que apurar. Segundo personaje, David. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, que lo leímos, mirábamos cómo Dios le dijo a Samuel. Dios había determinado quitar al primer monarca que el pueblo puso, ¿se acuerdan? Saúl. Y Dios había determinado y dijo: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Levántate, Samuel, ve y úngelo. Ya no llores, don't cry. Vamos. Y viene Samuel y se encuentra, ¿no?, al primer hijo, hermano de David, llamado Eliab, y lo mira muy chulo, muy alto, y dice: este es. Y Dios le dice: no, Samuel, no mires lo de afuera. Mira el corazón, yo miro el corazón. De tal manera que si usted conoce la historia, ¿a dónde estaba David cuando llegó Samuel?
Estaba pastoreando ovejas, sin ciencia, sin arte, pero con un corazón dispuesto. Y Samuel le tiene que preguntar al padre de David: oye, ¿no tendrás a otro por allá? Porque no es ni Chana, ni Juana, ni Pedro, ni nadie de estos. No, sí, tengo uno por allá. El más insignificante. Esos son los que sirven para Dios. Y allá viene David. Y en versículo 13 del capítulo 16, 1 Samuel, dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué pasa inmediatamente? El Espíritu de Dios viene sobre David y le da poder, lo capacita, como cuando surge la iglesia en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés. Lo primero que hace David es matar a Goliat, aquel gigante que estaba atormentando a todo el pueblo, a toda la nación hebrea. ¿Y qué ganó con eso? Fama en el pueblo, pero un odio terrible de parte de Saúl, porque Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y Dios ahora va a moldear el carácter de un pastorcillo. Sí, a Dios le importa tu carácter y el mío. Dios quiere moldeártelo al mismo, al de Cristo. Saúl tiene celos de David. David prospera y Saúl empeora, está endemoniado. De tal manera que en el versículo 1 Samuel 19, versículo 9, por favor, y versículo 10, si me ayudan para saber yo que todavía están vivos, a leer los dos textos conmigo, por favor. Versículo 9, aparece allá. 1, 2, 3. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. David estaba ministrando, hermanos. Versículo número 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Nuestras tribulaciones son el medio perfecto para que el carácter sea moldeado. ¿Le queda claro en la vida de David? ¿Qué está haciendo David si no sirviendo a Dios y sirviendo al rey? ¿Y qué quiso hacer el rey? Lo quiso atravesar, hermano. Usted ve que está respingando a David, ¿verdad que sí? Ay de mí, Señor, ¿por qué me metiste a palacio? No está diciendo nada, porque él sabe que Dios está trabajando en su carácter. Tengamos cuidado, hermanos, porque aún este hombre, conforme al corazón de Dios, cometió algunas equivocaciones. Y cuando yo digo cuidado, te voy a explicar por qué ahora en relación al carácter, que es el tema central. El carácter es moldeado por Dios en Cristo, pero antes de llegar a Cristo, nuestro carácter fue afectado por nuestros padres y por la manera en la cual nos conducíamos. Esto es un freno y un tope que le estoy metiendo en la enseñanza, que por favor, si querías dormirte y morirte antes, está bien, pero ahora no te mueras, porque esto es importantísimo. Nosotros llegamos a Cristo con un carácter que fue afectado para bien o para mal, o fue deformado, según nosotros mismos lo vivimos y lo experimentamos en nuestra casa a través de nuestros padres o de las propias decisiones que nosotros tomamos. En Cristo Dios moldea tu carácter, pero el de antes de Cristo es moldeado por las circunstancias o por los padres que te tocaron. Y es por eso que muchos estamos afectados y no sabemos cómo responder a ciertas situaciones. La mamitis y la famosa otra frase contraria a la mamitis, ¿cuál es? Papitis. El que todo me resuelve afecta mucho a nuestro carácter. No somos capaces de resolver situaciones porque todo lo resuelve mamá o papá. ¿Sabes qué va a ser de esa persona que está siendo deformada, no formada, deformada? Que el día de mañana, cuando le toque estar dentro de la generación que le corresponda a él liderar, a tomar el cargo en su familia, no va a saber tomar decisiones sabias y correctas. No va a saber ser un buen cabeza de familia. Yo no sé si me están comprendiendo en esta mañana, hermanos.
Pero esto afecta tu vida presente, tu vida futura y la vida de los que tú estás criando, porque tú estás afectando su carácter para bien o lo estás deformando para la nada gloria de Dios. Cuando David fue ungido como rey, como nosotros leímos, recibió algo de parte de Dios, su Santo Espíritu, pero recibió otra parte por parte de su padre. ¿Sabes qué fue? Menosprecio. Su padre no creía en él, por eso ni siquiera lo invitó cuando llegó el profeta a su casa. Pero hubo un gran problema, porque la figura paterna que le tocó a David lo deformó de tal manera que no tuvo la capacidad de responder en una situación que tuvo con sus hijos. Nosotros sabemos que David pecó porque pecó con Betsabé, la mujer de Urías hitita, ¿no es cierto? Pero esto trajo esta consecuencia. El carácter de David está siendo moldeado por Dios porque él va a ser un monarca. Pero David no se dejó moldear para poder enfocarse en la paternidad correcta. Yo quiero traerte en esta mañana esta ilustración para que tú y yo meditemos en ella. Segunda Samuel capítulo 13, versículo 21. Y la historia es la siguiente. Ustedes saben que David tuvo mujeres, no una mujer, tuvo mujeres y tuvo hijos con las mujeres. Y tuvo una hija llamada Tamar y tuvo su hermano, hijo de David, llamado Absalón, que después va a ser el que se va a levantar en contra y va a querer quitarle a David el reino. Y Dios lo permite por el pecado que cometió con Betsabé. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para que usted no se me pierda en la historia. Absalón observa toda una situación que ocurrió con Tamar. ¿Y qué fue esto? No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero desde el versículo 10, 2 Samuel 13:10, hasta el versículo número 13, aparece Amnón, medio hermano de Tamar, hijo también de David, y Amnón abusa sexualmente de su media hermana. La deshonra, la viola y después la menosprecia. La ley indicaba algo para alguien que violaba a alguien. ¿Saben qué indicaba la ley? Muerte. ¿Cómo el rey? Por eso hay un texto en el Nuevo Testamento que habla acerca del liderazgo y dice que todo aquel que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a saber gobernar a la iglesia? No nos podemos saltar esos pasos, hermanos, porque la Biblia es clara. Mire aquí. Ahora Tamar es violada por Amnón. ¿Qué va a hacer David? 2 Samuel 13:21. Lean conmigo, por favor. Y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué hizo? Se enojó mucho. That's all, fue todo lo que hizo. Qué gran rey, ¿no? ¿Usted qué cree que ocurrió en la vida de Tamar, en su corazón y en la vida de sus otros hermanos, como Absalón? Medite. David fue afectado en su carácter por el mismo padre que a él le tocó. Escucha, David había sido deformado. Cuando él tomó a Betsabé, el pecado trajo grandes consecuencias a tal grado que no supo reaccionar ante las aberraciones cometidas de su hijo Amnón. Él sabía que el pecado lo estaba aplastando. ¿Cómo voy a impartir justicia si yo soy injusto? Ese es un problema, padres de familia. Y los hijos se aprovechan. Yo no sé si alguien me está comprendiendo esta mañana. La historia termina, Absalón mata a todos los hijos de David. Su mente se tuerce a tal grado que hace una fiesta. Usted conoce la historia. Y mueren todos. Y Absalón después se levanta y se va a cometer lo que Dios está permitiendo, porque Dios levanta juicios sobre el reinado de David y Absalón lo quiere destronar. Pregunta, ¿a esta altura tu carácter está glorificando a Dios? Porque si no es así, entonces tú y yo debemos aprender algo en esta mañana y tenemos que hacer algo para la gloria de Dios.
Como líder, como pastor de esta congregación, puedes experimentar diferentes momentos. Puedes sentirte de repente que estás solo, aunque nunca lo estamos. Y puede venir de repente desesperación y frustración, porque uno ve a tantos hermanos, ahora me estoy refiriendo solo a los hombres, con tanto para hacer para la gloria de Dios, pero se siguen quedando en sus lugares. Y Dios no necesita ni mi vida ni la suya, pero Dios ha determinado por medio de nuestras vidas seguir construyendo su iglesia. Recuerdo otra vez y repito el texto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El carácter se debe moldear al de Cristo. Esto implica trabajo, un cambio de pensamiento direccionado siempre a una cosa: a darle gloria a Dios. Si mi pensamiento no está dirigido a que Dios se lleve la gloria en cada cosa que yo voy a hacer, entonces es vano mi pensamiento. Termino con el tercer hombre, Saulo de la ciudad de Tarso. Una persona que la palabra de Dios lo describe como de los más celosos, el más celoso. Él celaba a la iglesia por Dios, por el amor que tenía a Dios. En un principio él fue perseguidor de la iglesia, estando presente en la primera muerte registrada del mártir llamado Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 58, la palabra de Dios dice que echándole fuera de la ciudad, a Esteban lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo perseguía a los cristianos y quería que los cristianos murieran, porque para él los cristianos no daban gloria a Dios y se estaban levantando como una secta fuera de lo que Dios había estipulado. Pero su carácter debía ser transformado. Parecía que en el mundo Saulo aventajaba a tantos. Era de los top, el top. Pero Cristo apareció. Aleluya. No te dejes engañar por este mundo. Este mundo va a abrazar tus títulos, tus logros, te va a aplaudir y te va a querer reconocer. Pero si Dios no te ha salvado, tus títulos se van a quedar aquí. No te dejes engañar por el mundo. Lo eterno trasciende. Lo otro se queda aquí de este lado y no lleva gloria a Dios. Cuando aparece Cristo, Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5, dice que cayendo en tierra, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En la carta que Pablo escribió a los filipenses, escribe parte de su currículum vitae, ¿verdad que sí? Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7, para todos aquellos que les encantan los títulos y los reconocimientos. Filipenses 3:4 dice: aunque yo también de qué confiar en la carne tenía algo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de una tribu, la de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Se recuerdan el término fariseo? Apartado, separado, viviendo todo de todo, cada célula, cada cosa que pertenecía al ADN, al cuerpo de Pablo, lo vivía para Dios. Por eso los aventajaba en tanto. Dice: en cuanto a celo, yo perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, conocía la ley y aplicaba la ley porque la ejecutaba. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, porque en el mundo valen algo, ¿verdad que sí? Las he estimado como pérdida
por amor a Cristo. No vale nada. No valen los títulos, no valen los reconocimientos, no vale quién dice el mundo que yo soy y me puedan reconocer o aplaudir. Porque cuando yo conocí a Cristo, ahora todo eso lo tomo por basura, dice Pablo. Eso no trasciende. Termino y aplico la enseñanza. Hoy en día en la iglesia de Cristo habemos tantos hombres que no hemos alcanzado a comprender lo que Dios en su palabra nos ha venido diciendo últimamente una y otra vez. Cuando Cristo vuelva, no pretende encontrarse con hombres que solo dejaron su vida de pecado, sino pretende encontrarse a hombres que fueron transformados en su carácter para que su vida dé gloria a Dios. No es suficiente dejar de pecar. Eso solo es el principio. Cuando Cristo llega y te muestra tu pecado, tú te arrepientes y Él te perdona. Pero Dios no espera que cuando Cristo vuelva te encuentre en la misma posición. Muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras, dice Santiago. La palabra de Dios es clara, hermanos. No basta decir creo en Dios y ya me perdonó. Dios espera que nos levantemos como una generación diferente, hombres. Así como te esfuerzas por llevar el alimento a tu casa, entrega tu vida a Dios. Levántate. Cada hora extra que trabajas, porque quieres llevar más y más. Y Cristo y la iglesia no podemos esperar que el tiempo pase simplemente y quedarnos en nuestra zona de confort diciendo Cristo me ama y tiene cuidado de mí. Los siervos de Dios entregaron su vida para la gloria de Dios. Evangelizan, van. Dios los usa, hay milagros, hay sanidades. El poder de Dios sigue siendo exactamente el mismo. A Dios no se le acaba el poder. ¿Qué pasa con nosotros, hombres? ¿Qué pasa con nosotros, mujeres? ¿Qué está pasando con estas nuevas generaciones? Nos hemos acostumbrado a estar muy cómodos de repente. Pablo sabía, y por eso escribió ahí mismo en Filipenses, que él estaba persuadido de algo, que lo que Dios comienza lo va a seguir trabajando hasta que Cristo vuelva. La obra todavía no está terminada. Hay muchos que necesitamos entrar en remodelación. Hay otros que se le tienen que tirar muchos muros todavía. Pero Dios no se cansa por eso. Dios busca corazones dispuestos, hombres que paguen el precio, mujeres dedicadas. Y por eso después de 15 años, por eso sigo viendo más mujeres trabajando en la obra de Dios. Y los hombres solo se quejan y abren su boca diciendo: oh, las mujeres no pueden enseñar, oh, las mujeres no pueden pastorear. ¿Y qué estamos haciendo entonces? El carácter mío y el tuyo debe estar siempre bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es el carácter de Cristo, como Él lo modeló. Cuando Él estuvo en esta tierra, lo primero que Lucas describe en el capítulo número 4 es que el Espíritu lo llevó al desierto. Y fue tentado y fue probado. Y Dios lo fortaleció por medio de su propia palabra. ¿Se acuerdan? Escrito está, escrito está, escrito está.
Y él salió fortalecido de esa prueba. Capítulo 4, versículo 14 de Lucas dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Después de eso, tú miras como una y otra vez Jesús, su vida va a mostrar siempre obediencia y humillación, hermanos. ¿Cómo que humillación, pastor? Sí, a Cristo nadie lo humilló, Él decidió humillarse. Él es Dios, a Él nadie lo humilla y nadie lo va a humillar nunca. Pero obediencia ahora va ligado a humillación. Eso es el carácter de Cristo. Ahora te estoy mostrando por último el carácter de Cristo en puntos muy simples. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el carácter de Cristo la marca distintiva en tu vida y en la mía. Escúchenme bien, hombres y mujeres de Dios, hermanos en Cristo. Es tiempo de levantarnos y pedir a Dios que nos saque de nuestra comunidad. Aquí en este lugar existen hombres de Dios que están esperando la orden y la instrucción de su Señor para responder como lo han hecho y lo seguirán haciendo, siervos de Dios que están escritos en la Biblia. Su respuesta siempre era: heme aquí, Dios. Moisés, David y Pablo jamás perdieron su esencia por servir a Dios. De hecho, su propósito, el propósito de sus vidas, se llevó a cabo solo cuando su carácter fue transformado como Dios quería transformarlo. Solo su vida tuvo una valía cuando su carácter Dios lo transformó. A Moisés no se le recuerda por haber sido un gran líder. A Moisés se le recuerda, y lo más grande, porque tuvo el privilegio de conocer al mismo Dios que tú y yo conocemos. Lo más grande que pudo experimentar el rey David en su monarquía, en su reinado, es haber aprendido que el Señor es su pastor y que nada, nunca le va a faltar. No fueron sus victorias, no fue cuando derrotó a Goliat lo más grande. Para David lo más grande era la presencia de Dios. Por eso él derramaba su corazón delante del arca del pacto. Y aún me haré más vil delante de tu presencia, Dios. Y Pablo jamás perdió su celo. Al contrario, el celo que Dios mismo le puso fue el que Dios mismo usó para que una y otra vez se metiera a sinagogas y les enseñara que los del Antiguo Testamento, los profetas, hablaban de la persona a la cual se había encontrado un día camino a Damasco, y su nombre es Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el cual se va a doblar toda rodilla y todos conocerán que Él es Dios eterno. Necesitamos el carácter de Cristo, porque el tuyo y el mío nunca darán gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada uno de los que fuimos expuestos en ella. Si tú has escuchado que Dios ha hablado a tu vida en esta mañana, yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Gracias, Señor, siendo un pecador.